Escucha activa. Una escucha activa no solamente es oír lo que el individuo dice, sino entenderlo. Para esto, debemos poner en primer lugar lo que el otro dice, dejando de lado nuestras ideas. Debemos mostrar interés y entendimiento hacia los hechos y los sentimientos que se nos relata. Recuerda que no debemos brindar juicios u opiniones con el fin de que el sujeto descubra sus propias ideas. Procura ser imparcial. Debemos identificar los dos momentos de la escucha activa, la primera mediante la atención brindada por nosotros y la segunda mediante la confirmación de la escucha usando la técnica del parafraseo. Replanteo. Esta es una técnica transformadora de las situaciones negativas a información constructiva. Algunos tipos de respuestas por parte del conciliador pueden ser, primero, las generalizaciones, en el cual se pide ejemplos o información de manera indirecta. Segundo, neutralizar ataques verbales. Con esto se intenta calmar al sujeto mediante un resumen objetivo con la información que se requiere confirmar. Y por último, hablar por otros. Los sujetos pueden brindar información camuflada como una opinión general. Esto debe ser rápidamente identificado para poder preguntar de forma individual lo que el sujeto afirma. La técnica del parafraseo es una de las herramientas más usadas por los conciliadores, en la cual consiste en reproducir el mensaje expuesto por el emisor en un lenguaje propio, quitando las connotaciones negativas, y además en un lenguaje neutral. También permite al conciliador verificar que el mensaje emitido por una de las partes haya sido comprendido de manera correcta y demostrar así al emisor que su mensaje ha sido escuchado. Podemos diferenciar tres tipos de parafraseo: el de hechos o contenido, donde se relatan los acontecimientos; el de sentimientos o emociones, los cuales son emitidos por una de las partes en su relato, validándolas así; el de hechos y emociones, donde se narran tanto los acontecimientos como los sentimientos del emisor. Durante la negociación se pueden dar situaciones en las que las personas no aceptan ninguna de las opciones propuestas. Es aquí donde podemos utilizar la técnica del agente de la realidad, la cual consiste en introducir elementos de juicio para que las personas puedan tomar decisiones racionales a base de criterios reales. Las preguntas constituyen otra técnica de comunicación dentro de la conciliación. Es importante tener en cuenta que preguntar puede ser considerado como un arte, ya que este no solamente consiste en interrogar a los involucrados, sino constituye una habilidad de metodología de trabajo. Hay que remarcar que las preguntas no son un fin en sí mismas, sino que lo relevante en ellas es el objetivo que busca. La forma de preguntar va a depender precisamente del conciliador y de las circunstancias en las que se encuentren. Es importante que esta no se vea simplemente como un interrogatorio, sino sea capaz de entablar un buen ambiente de diálogo. Es importante que el conciliador sea capaz de establecerse un objetivo, es decir, plantearse por qué va a hacer estas preguntas, dado que el motivo principal de la conciliación es satisfacer nuestros intereses, pero mediante un acuerdo. Al momento de realizar las preguntas, es importante tener en cuenta cuáles son aquellos factores que van a permitir su mejor elaboración. Estas van a partir de la información ya dada por las partes hacia un objetivo establecido por cada una. Para finalizar esta técnica de comunicación, quiero recalcar que no todas las preguntas son iguales, puesto que no todos los casos de conciliación que se presentan son iguales. Estas se pueden dividir de acuerdo a su naturaleza o el objetivo que buscan en cuestión. Pueden ser abiertas, cerradas, circulares, reflexivas, estratégicas. Puede buscar abrir el panorama, conocer datos nuevos, confirmar datos o ver el avance entre las partes. Replanteo o reencuadre. Esta técnica permite al conciliador transformar la energía negativa contenida en opiniones vertidas por las partes en energía positiva, con tal que favorezca la comunicación en la audiencia de conciliación. Y bueno, ¿cuál es su objetivo? Pues esta técnica permite cambiar los mensajes planteados de manera no constructiva para que provean información más útil y específica. Seguimos con la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Básicamente es un conjunto de conductas emitidas por una persona en un contexto interpersonal que expresan los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de esa persona de un modo directo, firme y honesto, respetando al mismo tiempo los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de otras personas. Según Walter Rizzo, define la conducta asertiva como aquella conducta que permite a la persona expresar adecuadamente, combinando los componentes verbales y no verbales de la manera más efectiva posible. Puede ser la oposición, decir no, expresar un desacuerdo, hacer y recibir críticas, defender derechos y expresar en general sentimientos negativos, pues. Otro sería el afecto, dar y recibir elogios, expresar sentimientos positivos en general. Otro también, de acuerdo a sus intereses y objetivos, respetando el derecho de los otros e intentando alcanzar la meta propuesta. Bueno, en los procesos de comunicación interpersonales, las personas pueden actuar de tres distintas maneras, que son pasiva, agresiva y asertiva. Según la página web del Ministerio de Educación, la persona pasiva tiene sus derechos violados, es inhibida, introvertida, reservada, no consigue sus objetivos, se encuentra frustrada, infeliz y ansiosa, ya que permite a los demás elegir por ella. Sin embargo, la persona agresiva viola los derechos de los otros, se mete en las elecciones de los demás, humilla, desprecia y es muy autoritaria.
Bueno, la persona asertiva elige por sí misma, protege sus propios derechos, respeta los derechos de los demás y consigue sus objetivos sin herir a los demás, se siente bien con ella misma y tiene autoconfianza. Mensaje yo simple. Tener un mensaje asertivo nos otorga la posibilidad de transmitir nuestras necesidades sin arremeter contra los derechos de las demás personas y a la vez sin someternos a la voluntad ajena. Expresamos lo que sentimos, manifestamos lo que pensamos y decimos lo que queremos que suceda con ayuda de esta herramienta básica de la comunicación social. Ponemos en manifiesto y dialogamos sobre nuestra situación actual, sobre lo que pensamos y opinamos, sin dañar a los demás, mediante el uso de nuestra experiencia y la realidad en que vivimos, previniendo el uso de mensajes imprecisos e incomprensibles. Mensaje yo complejo. Esta técnica propicia un diálogo constructivo y sin agresiones, por medio del cual el emisor puede manifestar sus emociones, preocupaciones, necesidades y cómo le afectó una determinada situación. Las partes del mensaje yo complejo son las siguientes: me siento, mencionar nuestra emoción o sentimiento, cuándo, hablar sobre el hecho objetivamente y el por qué, cuál es el efecto de tal comportamiento. Un conciliador en ciertas ocasiones necesitará educar a las partes para que expresen sus emociones y pensamientos sobre lo que sucede, mejorando así la comunicación y evitando los mensajes de ataque y mensajes de acusación entre las partes. ¿Cómo conseguir que las personas se expresen con el uso del mensaje del yo? Para que se lleve a cabo esta técnica, el conciliador se verá en la necesidad de hacer que las partes dialoguen haciendo uso de elementos del mensaje del yo, con ayuda de preguntas abiertas tales como ¿qué siente? ¿Cuándo? ¿Qué consecuencias tuvo la situación que acabas de narrar? Entre otras. Se debe tener en cuenta las siguientes situaciones para ser asertivo. Primero, tener un buen concepto de sí mismo, planificar los mensajes, ser educado, guardar las disculpas cuando sean necesarias, no arrinconar a los demás, nunca recurrir a las amenazas y aceptar la derrota cuando sea necesario. Gracias. La conciliación es algo que es realizada por un equipo de conciliadores. Esta modalidad permite combinar habilidades, experiencias y disciplinas de origen, por medio del manejo de distintas técnicas. Además, para toda la sesión se debe tener en cuenta que debe haber una conversación previa entre los conciliadores. Ambos deben determinar el rol de cada uno y su sistema de comunicación. Se puede utilizar la co-conciliación o conciliación en equipo en temas de familia, en temas que requieran de una visión de género, en temas de materias complejas que requieran la combinación de profesiones y en caso de conciliadores novatos. Las técnicas procedimentales son herramientas que nos permiten llevar a cabo de manera adecuada la audiencia de conciliación. Estas también nos permiten impulsar el procedimiento hacia la recomposición de la comunicación entre las partes. Está orientada a la búsqueda de un acuerdo mutuo satisfactorio para las partes involucradas dentro de un conflicto. Estos instrumentos se componen de modos de actuar y están direccionados a una meta, la cual es lograr un acuerdo consensual. Ello implicará tener destrezas como la de saber hacer, razón por la cual el manejar la técnica procedimental de una manera adecuada nos permitirá desenredar aseveraciones, rebajar la carga emocional negativa, equilibrar poderes, generar nuevas ideas en sesión o reunión privada. Es probable que durante esta etapa se den situaciones en las cuales las personas no sepan qué decisión tomar o se encuentren reacias a aceptar propuestas de solución. En situaciones de este tipo es necesario generar un espacio adecuado, el cual les permita trabajar técnicas de manera especial para tratar asuntos que puedan ser delicados o perjudiciales. Este espacio especial puede construirse a través de una reunión privada. Para el establecimiento de esta reunión privada, los conciliadores debemos de tener en cuenta los siguientes puntos. Primer punto, abrir la reunión confirmando que lo manifestado será confidencial. Como segundo punto, informar de manera general el trabajo a realizar. Y como tercer punto, solicitar autorización para manejar la información obtenida. Recordemos que este tercer punto deberá de ser solicitado al inicio de la sesión. Podemos recurrir a esta sesión privada cuando necesitemos explorar intereses o queramos evitar o controlar desbordes emocionales entre las partes, cuando necesitemos realizar la técnica del agente de la realidad o busquemos que las partes generen y evalúen nuevas opciones. Pregunta en base a intereses para la generación de opciones. Esta pregunta es una herramienta que permite que las personas generen opciones vinculantes, es decir, que las opciones deben contemplar la satisfacción de los intereses de todas las partes en conflicto. Se construye tomando en cuenta a las partes y sus intereses, los cuales se vinculan a través de un conector. Normalmente, en las audiencias de conciliación, las partes manifiestan tener más de un interés. En estos casos, la pregunta de replanteo se aplicará dependiendo de los intereses que queramos satisfacer. Es decir, primero debemos acordar con las partes cuáles son los intereses que ellos desean trabajar primero, y en base a ellos es que se realizará esta pregunta de replanteo.